Bien, esta es la segunda parte de la presentación de IoT que dimos para los miembros de CAICIT hace muy pocos días de publicada esta presentación en las oficinas de Solution Box Buenos Aires. Cuando hablamos con empresas integradoras de sistemas, con revendedores, con canales de IT en general, yo siempre les aclaro que una de las grandes diferencias que hay en vender Internet de las cosas dentro de esa gran definición que hay, versus vender otro tipo de cosas, que hasta a veces es más fácil, es que IoT hoy apunta directamente a las necesidades, a los famosos dolores de las organizaciones. Entonces, nos permite ir directamente a donde aprieta el zapato. No importa el tipo de organización. Todas las compañías hoy, por lo menos que hemos visitado en estos últimos años, tienen algún tipo de necesidad que se pueda resolver con tecnologías de Internet de las Cosas. De paso aclaro y recuerdo que IoT no es una tecnología, sino que es una definición que existe desde hace muchísimos años. Al poco tiempo de haberse creado Internet ya se estaba hablando de que algún día, además de personas, se iban a conectar y además de computadoras, cosas de todo tipo. Dentro de Internet de las Cosas vamos a encontrar muchísimas tecnologías que reúnen algunas cosas en común que ya vimos en la primera parte de la presentación y que en definitiva, una vez que las implemento, las aplico a determinado problema, desafío, dolor, voy a estar logrando, o ese cliente nuestro, en el caso que sea un canal de IT, ese cliente va a estar logrando vender más, gastar menos, mejorar algún proceso, evitar daños. Pero hoy IoT se ha vuelto algo fundamental para tomar mejores decisiones. Anímense a hablar de Internet de las Cosas con sus clientes, con sus potenciales clientes. Ya la mayoría de los clientes conocen, ya sea por las aplicaciones hogareñas, por la domótica, por las cámaras de seguridad, por distintos tipos de, o porque han ido a una exposición, o porque han escuchado la charla de algún otro fabricante, todos tienen en mente esta definición. Lo importante es explicarles y tratar de entender nosotros como canales si está a nuestro alcance poder ayudarlos a identificar cuál es su problema, cuál es su desafío, su necesidad de ahorrar, de mejorar, para ver si podemos acercarles alguna solución, ¿sí?, que les permita lograr ese objetivo. Cuando hablamos de IoT, como su nombre lo dice, hablamos de cosas conectadas a Internet. Esas cosas lo vemos rápidamente en nuestros hogares, ¿no?, con dispositivos que se conectan a una TV para convertirlo en una TV Smart, o mismo la TV Smart, dispositivos Bluetooth que se interconectan entre sí. Cuando todo eso, básicamente ese mismo esquema de dispositivo conectado a través de una red, con una aplicación móvil o con un portal web, son básicamente los componentes más importantes que dan origen, que dan vida a todo lo que viene después de IoT. Si no está la posibilidad de colectar ese dato, no importa si se hace con un sensor o con alguna aplicación o con algún otro tipo de dispositivo, no existe todo el resto. Necesitamos el dato para después poder visualizar, para después poder procesar, para después poder analizar, comparar y hacer predicciones. Hoy Internet de las Cosas se aplica, por supuesto, a todo tipo de industrias. Algunas ya las empezamos a ver. Es muy común encontrar en algunas presentaciones esto de que hoy la compañía más grande de transporte no tiene autos propios, bueno, y así, que es realmente un hecho. Y vemos permanentemente el lanzamiento de nuevas aplicaciones móviles que están basadas en este tipo de tecnologías. Vemos muchas aplicaciones móviles que usan los sensores embebidos en nuestros celulares y hasta convierten
dispositivos que no se usaban para esto hasta el momento, como el micrófono de nuestro celular, usarlo como sensor de detección de ruido, o la cámara para usarla como sensor de detección de movimiento, o la pantalla para saber dónde o con qué frecuencia o en qué lugares un usuario, ¿sí?, toca con mayor frecuencia esa pantalla. Y así tener cada vez más puntos de datos de nuestros, ¿no?, del usuario de ese perfil. Hay muchísimos protocolos hoy, pero principalmente vamos a estar escuchando protocolos que funcionan en la red propia, ¿sí?, como son sensores de bajo consumo, tienden a ser inalámbricos, funcionar en las frecuencias no licenciadas de 900 MHz, conocidos como bandas ISM, por sus aplicaciones en la industria, en la medicina, en las ciencias. Y después vamos a encontrar protocolos de la capa de aplicación, que son los que llevan definitivamente y traen ese dato, como HTTP, muy conocido ya por el intercambio de datos en la web, con formatos de mensaje como JSON o XML, y nuevos protocolos muy livianos como MQTT, que se está perfilando como uno de los grandes protocolos para el intercambio de datos entre dispositivos de IoT y servidores o aplicaciones. Y así existe CoAP, XMPP y algunos otros que no los vamos a ver por falta de tiempo y porque no están siendo hoy por hoy muy utilizados. Específicamente en Itoki, y acá nos metemos un poco más de lleno para ver algunos casos, tratamos de tener una gran variedad de sensores, de dispositivos, de colectores, de adaptadores que me permiten colectar ese dato. El nivel de sólidos en un silo, el nivel de líquido en un tanque, la temperatura en una cámara de frío, si un activo se mueve o no de un lugar determinado, diferencias de presión en una industria, filtraciones de líquidos en algún tipo de fábrica, en un data center, movimiento, apertura y cierre de puerta, nivel de luz, emisión de dióxido de carbono, diferentes tipos de gases, calidad de aire, y así podemos estar enumerando una gran cantidad de dispositivos que pueden encontrar en nuestra web, como también adaptadores que se conectan a dispositivos existentes. Por ejemplo, si quiero colectar el dato de una balanza digital, quizás esa balanza ya tiene algún tipo de interfaz a la que le puedo poner un adaptador por puerto serie 485, leer un nivel de voltaje determinado, leer miliamperes, un contacto seco, en definitiva poder detectar o colectar ese dato que está ahí, metido adentro de la balanza, para después transportarlo y llevarlo hasta nuestra aplicación. Hoy hay muchos sistemas con sensores o dispositivos mecánicos que pueden ser conectados a un software remoto para su monitoreo, notificaciones, alertas, reportes, procesamiento de ese dato en general. Nosotros contamos con un portal web con aplicación para el móvil, donde recibimos todos esos datos, los visualizamos, los almacenamos, generamos reportes, notificaciones por mail, por SMS y por voz, para poder, de entrada, dar una telemetría inteligente, más potente que las que existían hasta el momento, sumándonos a sistemas existentes de seguridad, detección de intrusos, sistemas basados en protocolos de PLC y SCADA, donde también somos compatibles, sumarnos a una gran variedad de sistemas o crear sistemas desde cero, en definitiva para poder colectar ese dato y realizar algún tipo de notificación o de procesamiento posterior. Entonces vamos a tener los sensores inalámbricos, alimentados a pilas con autonomía de hasta 12 años, donde se colecta el dato, se transmite en forma cifrada hasta 256 bits a una radiobase y desde ahí se transmite a un software que puede estar en la nube o puede estar en
en el mismo sitio, para luego simplemente aplicar reglas y diferentes tipos de procesamiento, de reporting, que hagan sentido para mi negocio. Entonces, lo que vamos a terminar viendo en nuestro portal, por ejemplo, en este caso, es cómo un sensor me está reportando el consumo en watt por hora, ¿sí? En este caso de una pequeña oficina, donde lo puedo ver en formato texto, puedo ver también las variaciones en un pequeño gráfico, tengo los históricos, puedo configurar notificaciones que luego me pueden llegar por mail, por SMS o por voz, puedo exportar esos datos, puedo editar los parámetros del sensor para decirle con qué frecuencia quiero que lea, cómo quiero que transmita, si quiero que entre en un estado de reposo en algún momento donde no se lo use, ¿sí? Y así puedo tener una gran variedad de sensores, como por ejemplo acá en este portal en demo, tengo consumo energético, tengo medidores de nivel, de distancia, de profundidad, tengo sensores de temperatura, tengo un contador de vehículos, que no solamente me va a estar dando, me va a estar haciendo el conteo, sino también voy a estar viendo en qué dirección y a qué velocidad se está desplazando un vehículo determinado, ¿sí? Por ejemplo, 19 km por hora, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, 27 km por hora, etc. Dentro del mismo portal, en nuestro caso ya tenemos embebida la API de integración, es una API REST, con todos los métodos ya documentados dentro de la misma API, con ejemplos en distintos tipos de lenguaje, de lenguaje de programación, bien simple, para que desde acá puedan extraer los datos y, por ejemplo, como lo hacemos con algunos de nuestros clientes, usar otro tipo de sistemas para convertir, por ejemplo, como estamos viendo en pantalla, una distancia de un sensor de ultrasonido que está colocado sobre un silo de chapa. Esa distancia, una vez que la tomamos, la convertimos, por ejemplo, en profundidad, en toneladas. Podemos dar una georreferencia de dónde está instalado ese sensor y podemos estar dando históricos de carga y descarga, en este caso de este silo. Entonces, esto es un pequeño dashboard que se alimenta gracias a nuestra API desde el portal que vimos anteriormente. Y así es como logramos paso a paso convertir un dato duro en un panel de control que haga sentido para nuestro cliente. También desde ahí podrían encender su riego de forma automática o no, y podrían estar integrando y colectando datos de otros lugares para poder hacer analítica de toda esa información. Entonces veíamos cómo, por ejemplo, la distancia de un sensor de ultrasonido, como es este que estamos mostrando en pantalla, se termina convirtiendo en toneladas o profundidad. Y así con cada uno de nuestros sensores. Trabajamos también con algunas soluciones a medida y con protocolos tanto cerrados como abiertos disponibles hoy en el mercado. Bueno, de esta forma entonces terminamos de ver la segunda parte y de hacer un repaso por todo lo visto ese día en la presentación. Vamos a hacer una pequeña tercer parte para poder ver algunos sensores y poder visualizarlos.